Continuamos con el tema de infiltración. Ya vimos el primero de los métodos que tenía que ver con el índice de infiltración media de cuencas, ¿cierto? El método Phi. Y digamos que fundamentalmente el método se basaba en digamos que en la información relevante a un hietograma y a un hidrograma, ¿cierto? Entonces, digamos que en función a eso se podía calcular fácilmente cuál había sido el índice de infiltración media, ¿cierto? El segundo método que vamos a ver, que es este, tiene que ver con el método, o sea, con la metodología de la Soil Conservation Service, el método de la SCS, que no solamente nos va a servir para el cálculo de infiltraciones, sino que nos va a servir también para cálculo de caudales. Para cálculo de caudales, porque nosotros teniendo en cuenta la metodología, simplemente vamos a poder obtener caudales medios en una cuenca de aportación, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos a tener que, digamos que, entender primero un concepto que viene muy relacionado con el número de curva, ¿de acuerdo? Que involucra el método, un parámetro que se llama el número de curva, Cn, y que está relacionado también con el coeficiente de escorrentía de la cuenca. En el método racional se maneja un coeficiente de escorrentía, ¿sí? El coeficiente de escorrentía, dentro del método racional que no hemos visto, pero vamos a ver próximamente, ese coeficiente de escorrentía, digamos que nos dice de una u otra forma, dependiendo del tipo de suelo de la zona de aportación, qué tanto, digamos, qué tanto se va a infiltrar y qué tanto se va a escurrir, o sea, qué tanto flujo se va a generar superficial, ¿cierto? Entonces, digamos que si un suelo es muy permeable, estaríamos asumiendo que el flujo superficial va a ser mínimo y va a ser mucho más alta la infiltración, ¿cierto? Si un terreno es muy impermeable, el flujo superficial que se va a generar va a ser altísimo y la infiltración va a ser mínima. En ese sentido, si nosotros recordamos el método anterior, el método Phi, de índice de infiltración media, ahí relacionábamos un volumen de escorrentía directa, ¿se acuerdan? Y ese volumen de escorrentía directa significaba el volumen de agua que se iba a ir por arriba del suelo, o sea, de manera superficial, por así decirlo. Entonces quería decir que lo que no se iba por arriba, en ese volumen de escorrentía directa, que lo notamos acá, lo que no se iba por arriba, pues se iba a infiltrar. Entonces podemos asociar que ese volumen de escorrentía directa, de una u otra forma, digamos que ese volumen de escorrentía directa más el volumen que se infiltra daría igual al volumen de lluvia total, ¿cierto? Entonces, el coeficiente de escorrentía lo que relaciona es el volumen de escorrentía directa respecto al volumen de lluvia total. ¿Para qué? Para determinar qué tanta cantidad de agua se va a ir por arriba en este caso. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de escorrentía me determina qué tanta cantidad de agua se va a ir por arriba, o sea, de manera superficial. No me va a tener en cuenta lo que se infiltra, sino solamente lo que se va a ir como escorrentía superficial. Entonces, si yo digo el coeficiente de escorrentía es de 0.9, ¿qué quiere decir? Que el 90% de toda la lluvia se me va a ir como flujo superficial y el 10% como infiltración. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, fíjense, en el mismo ejemplo que veíamos la clase pasada, podemos decir que
para un hietograma y un hidrograma de dados, ¿sí? Si sumamos todas estas precipitaciones, si sumamos todas estas barritas, nos va a dar 18.46 milímetros. Eso como precipitación, pero si nosotros queremos volver esa precipitación volumen de lluvia, tendríamos que multiplicar esa precipitación por toda el área de aportación de la cuenca, que es lo que se hace acá, obviamente en metros cuadrados. Entonces, estos 18.46 milímetros, si caen en toda la cuenca, que tenía 36 kilómetros cuadrados, pues nos significa un volumen de lluvia total de 664.560 metros cúbicos. Ahora bien, ya habíamos calculado el volumen de escorrentía directa, que acuérdense era el área bajo la curva de este triangulito, porque estamos hablando del hidrograma, ¿cierto? De caudal contra tiempo. Entonces el área bajo la curva de esto nos va a dar, habíamos dicho que era 126.000 metros cúbicos, que es base por altura sobre 2 de ese triangulito, porque teníamos un hidrograma triangular. Entonces, ese volumen de escorrentía directa sobre el volumen de lluvia total, pues nos va a dar 0.19. ¿Qué quiere decir? Que casi que el 20% de la lluvia se convirtió, según este estudio hidrológico, casi el 20% se convirtió en escorrentía superficial. O sea que estamos hablando que casi el 80% de lo que llovió se infiltró, para ese ejemplo. Entonces ahora lo que vamos a ver básicamente es cómo relacionar ese coeficiente de escorrentía ya dentro del método de la SCS, del método de la Soil Conservation Service. Fíjense que aquí el coeficiente de escorrentía está entre 0 y 1 en realidad. 0 para terrenos absolutamente permeables y 1 para terrenos absolutamente impermeables. En el método de la SCS se maneja un parámetro similar al coeficiente de escorrentía, un parámetro bastante similar, pero ese coeficiente de escorrentía ya no va a estar entre 0 y 1, sino que acá el número de curva, que se le llama en este método, va a estar entre 1 y 100, siendo 100 un valor para terrenos absolutamente impermeables y 1 un valor para terrenos absolutamente permeables, ¿de acuerdo? Entonces, en función a este número de curva, vamos a tener en cuenta el siguiente de los métodos de infiltración, que se llama el método de la SCS, que haremos en el siguiente video explicativo.